Como lo anunciamos en el video anterior, vamos a presentar el contenido de una de las cuestiones disputadas acerca del mal de Santo Tomás. A manera de ejemplo, he seleccionado la cuestión número 9, dedicada al vicio capital de la vanagloria. Los animo a que por su cuenta hagan el mismo análisis de forma sencilla con los demás pecados capitales. Se saca mucho fruto de leer de esta manera los textos de Santo Tomás. Bien, en primer lugar hay que decir que normalmente hemos escuchado decir que los 7 pecados o vicios capitales son la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza. Pero resulta que en el texto de Santo Tomás, tanto en estas cuestiones sobre el mal como en el texto de la Suma de Teología, la lista de vicios capitales es más bien la siguiente: vanagloria, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. Es decir, en lugar de la soberbia pone la vanagloria. ¿Significa entonces que la soberbia no es un vicio capital para Santo Tomás? No, al contrario, la soberbia es la fuente de todos los vicios y pecados, según Santo Tomás. Entonces, no está en la lista de vicios capitales porque en realidad la soberbia está más bien por encima de la lista. Es decir, todos los pecados capitales se derivan, tienen su origen en la soberbia, que es en el fondo un apego desordenado del individuo, de la persona a sí misma. Esa búsqueda desordenada por parte del individuo de su propia excelencia, de su propia grandeza, por decirlo en palabras sencillas, es lo propio de la soberbia. Entonces, en la cuestión novena estudia Tomás la vanagloria, que es la que ustedes tienen ahí en la pantalla. ¿Y qué es la vanagloria? Como su nombre lo indica, la vanagloria es la búsqueda o el afán desordenado por lograr una gloria vana. ¿Y qué es una gloria vana? Para aclarar eso, Tomás usa un método muy típico de la Edad Media y que de hecho debiéramos recuperar hoy en día para evitar tantas confusiones. El método consiste en explicar las palabras que se usan, las palabras en sí mismas, su significado. Vano, la palabra vano, es para Tomás algo que no tiene existencia real, substancial, como una moneda falsa, que es una falsa moneda. Eso es algo vano. Pero también vano puede ser algo superficial, algo pasajero, algo que no dura, que no permanece, como las burbujas que hacen los niños con el jabón. Divierten un instante y luego desaparecen. Y finalmente, vano es también algo que no llega a su fin, que no alcanza el fin para el cual está hecho. Como cuando tomamos una medicina, por ejemplo, y no nos sirve de ningún provecho. Decimos que tomamos esa medicina en vano. Y respecto de la palabra gloria, Santo Tomás usa la definición clásica. Gloria es clara noticia cum laude, es decir, ser algo conocido y alabado. O en otras palabras, la gloria se da cuando algo notable, sobresaliente, es dado a conocer y provoca admiración y provoca alabanza. Entonces, según esos significados, la vanagloria viene a ser un deseo o un afán por darse a conocer en búsqueda o con el fin de recibir una alabanza, un reconocimiento. ¿Y eso es malo? Pues puede ser malo, sobre todo en 3 casos. Primero, cuando esa alabanza se busca, ese reconocimiento, se busca por medio de algo que en verdad no se posee, como una cualidad que se presume, pero que en realidad no se tiene. Los que presumen, por ejemplo, de muy inteligentes o de muy adinerados, de sobresalientes en algún aspecto.
pero falsamente, porque en realidad no poseen esas cualidades o esos bienes de las que presumen. En segundo lugar, se da también la vanagloria cuando el reconocimiento, la alabanza que se busca con base en algún bien que se posee, pero que es superficial, pasajero, como los que presumen su ropa, su último teléfono celular, cosas de ese estilo, que de pronto se poseen en la realidad, pero en sí son superficiales, son pasajeras, y buscamos por medio de ellas una gloria que es vana, es decir, un reconocimiento y una alabanza de los demás. Y en tercer lugar, se da la vanagloria cuando el reconocimiento y la alabanza que recibimos de los demás la guardamos de forma egoísta para nosotros mismos y no usamos o no dirigimos esa alabanza a un fin honesto. Entonces, eso último significa que se puede recibir una alabanza o un reconocimiento sin caer en la vanagloria. Sí, claro, por supuesto que sí, siempre y cuando dirijamos o usemos esa alabanza para un fin bueno. ¿Qué fines buenos son posibles? Fundamentalmente tres: la gloria de Dios, el bien de nuestro prójimo, de nuestros hermanos, o nuestro propio bien, en la medida en que al ver que nuestras buenas obras o nuestros logros son alabados, son reconocidos, nos animamos con eso a perseverar en nuestros esfuerzos y en seguir trabajando con disciplina y con honestidad. A la gloria de Dios dirigimos las alabanzas y los reconocimientos que recibimos cuando, por ejemplo, nos felicitan por algo y decimos de inmediato que eso ha sido gracias a Dios o por bendición de Dios. Pero no lo decimos solo por decirlo, sino que internamente estamos convencidos de que todo bien y toda cosa buena que nos ocurre viene de Dios. Y al bien de nuestro prójimo dirigimos las alabanzas que recibimos, los reconocimientos que recibimos cuando, por ejemplo, somos reconocidos por algo y mediante esos logros que vamos obteniendo ayudamos más y mejor a los demás en sus necesidades, en sus dificultades. Entonces, resumiendo, caemos en la vanagloria cuando nos vanagloriamos de algo que no tenemos o de algo superficial, o cuando la alabanza que recibimos no la redirigimos, por decirlo de alguna manera, a un fin honesto, como alguno de los tres que expliqué arriba. Como este video ya va un poco largo, dejo para el siguiente un punto muy interesante de la vanagloria, que son sus hijas. Cada vicio capital se llama capital porque tiene hijas o hijos, es decir, cada vicio capital origina o produce la aparición de otros vicios que son como sus frutos negativos o dañinos. Vamos en el siguiente video a darle una mirada a las hijas de la vanagloria que ven ustedes ahí en la pantalla, 7 hijas en total.